Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos profecías, misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Profecías, Misterios y otras cosas. No cabe la menor duda de que estamos viviendo tiempos de locura. ¿Quién se hubiera imaginado a principio del año que hoy, a fines de junio del 2020, todavía, aunque no tenemos que estar encerrados debido al COVID, la situación no ha llegado a la normalidad porque la gente sigue con miedo y porque hay que usar máscaras que en realidad ni protegen? O que debido a los grandes disturbios, una sección de Seattle en el estado de Washington se independizara de los Estados Unidos llamándose Chaz, aunque ahora se llama CHOP, porque lo que ellos dicen es o hacen lo que nosotros queremos o le cortamos la cabeza. Es decir, we chop your head off. ¿Qué nos dice la Biblia de estos eventos y qué significan proféticamente? Eso es lo que vamos a ver hoy, así que si están listos, vamos. El primer pasaje que quiero presentar es el de Isaías 5:20. Dice así: «Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo». Hemos visto cómo la sociedad, por ejemplo, promueve la homosexualidad y el transgénero y hasta lo celebra. Un ejemplo de esto es la decisión que se ha tomado recientemente, que es ilegal. La decisión que tomó la Corte Suprema acerca del título 7 de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que hace ilegal que los empleadores discriminen debido al sexo de una persona. Esto también cubre la orientación sexual y el estado transgénero. Esto es horrible, ya que una de las consecuencias de esta decisión es que esto es una puerta que se le abre a los pervertidos sexuales a que con facilidad encuentren víctimas. Y ya hay casos de este tipo. El periódico Daily Wire reportó en el año 2016 que 5 veces hombres transgénero abusaron de mujeres y niños en baños. Pero bueno, de este tema podríamos hablar todo un programa. Otro pasaje que vemos en la Biblia acerca de los tiempos que estamos viviendo, y en este pasaje nos vamos a concentrar, es 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. El pasaje dice así: «Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita». Vamos a analizar cada una de estas partes en este pasaje. Lo primero que vemos es que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. En griego, tiempos difíciles es halepos, significa duro, feroz, salvaje. Esta palabra, interesantemente, aparece una vez más en la Biblia. La vemos en Mateo 8:28 para describir a los 2 hombres gadarenos que estaban endemoniados y que salían de los sepulcros. La palabra es la misma y se los describe como violentos en extremo o rabiosamente locos. Jesús los libera y esos demonios se meten en un grupo de cerdos, los cuales, después de que los demonios se meten en ellos, se suicidan. Quiere decir que esos tiempos de los últimos días van a estar caracterizados por ese tipo de violencia, de gente que parece no tener uso de la razón, o en otras palabras, que están endemoniados. Esto ya empezó a manifestarse, ya lo podemos ver, el terreno se va preparando. Lo vemos en los disturbios que fueron provocados por la muerte de un afroamericano en manos de un policía. Los que protestaban, además de robar, destruían todo lo que encontraban en su camino,
Como consecuencia, la violencia en New York, por ejemplo, aumentó en un 75% la semana pasada y esta semana subió al 78%. El fin de semana pasado en Chicago hubo 102 asesinatos y ahora en Chas o Chop la gente ya está cansada de tantos abusos, violaciones. Hay reportes de que los que protestan golpean de casa en casa y roban alimentos, dinero y de paso abusan a los residentes. Lo interesante es que cuando muere una persona de la raza negra por maltrato policial, como en el caso de Ferguson y de George Floyd, vemos que se arman tremendos disturbios. Vale aclarar que esas víctimas tenían antecedentes criminales, pero cuando niños afroamericanos son abortados, nadie dice nada. La Universidad de Carolina del Norte en Charlotte reportó que el aborto inducido es la principal causa de muerte en los Estados Unidos y representa un inquietante 61% de las muertes de afroamericanos. Desde 1973, 18.6 millones de bebés fueron abortados. Eso equivale al 49% de la población afroamericana en los Estados Unidos. Tampoco nadie se queja de que el 75% de los asesinados en Chicago son negros y el 71% de los asesinos son negros. Nadie se queja de los policías que son asesinados porque sí, como en el caso de Kathy Tyne, una joven policía que fue asesinada por parar a alguien que iba manejando. Nadie habló de los 13 policías que murieron a causa de las protestas, o el policía en Las Vegas que le dispararon de atrás en la cabeza simplemente porque era policía, o el de Massachusetts que lo apedrearon y lo mataron con su propia arma. Aparentemente, el hecho de que un criminal sea maltratado y matado por un policía justifica que cientos de negocios pequeños sean destruidos, aunque los dueños sean de la raza negra también. Y justifica que una abuela de 83 años sea torturada horriblemente por 3 hombres y 2 mujeres durante los disturbios, y solo porque era de la raza blanca. O a la anciana de 93 años que le dieron un golpe en la cabeza mientras iba caminando y la hicieron caer, porque sí, por diversión. Esta mención de los tiempos difíciles es muy importante porque va preparando el escenario para lo que va a ocurrir en la tribulación. Ahora lo vemos en parte en ciertas áreas de los Estados Unidos. Pero en ese periodo de 7 años, este comportamiento va a ser mundial. Apocalipsis 6, del 3 al 4, habla justamente de eso. Dice así: Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: Ven. Entonces salió otro caballo rojo, y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra, y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Se mataran unos a otros en griego es la palabra sfaso, y significa matar como en masacre, con extrema violencia. Justamente en preparación de este programa, vi un video donde un grupo de jóvenes de la raza negra en el subte le están pegando a una adolescente blanca. Ella no hacía nada, ellos le gritaban y le daban cachetadas y trompadas. Nadie se metió a defenderla, pero alguien sí filmó y el video corrió por las redes sociales. Quiere decir que en la época de la tribulación, una persona puede llegar a ser asesinada simplemente por no compartir la misma opinión del asesino, y es muy probable que esa muerte sea justificada, así como ahora en una encuesta, el 13% de los americanos justifican la violencia que se ha manifestado en los disturbios, incluyendo los ataques a la policía y la quema de edificios. Sigamos. Además de tiempos difíciles, 2 de Timoteo 3 dice que los hombres serán amadores de sí mismos. Esto viene cocinándose de hace años. El narcisismo se ve expresado de muchas formas. Ya estamos viendo la generación que aprendió a amarse a sí mismo. Esto lo vienen enseñando desde la escuela primaria hasta la universidad. Frases como: tú puedes llegar a hacer lo que te propongas, sigue lo que el corazón te diga, porque si el corazón te lo dice es porque está bien, ámate a ti mismo. Esto contradice la Biblia. Primero, en el caso de llegar a hacer lo que me proponga, la palabra me dice en Isaías 30:21, que mis oídos oirán detrás de mí una palabra. Este es el camino, andad en él, ya sea que vayáis a la derecha o a la izquierda. 1 Corintios 10:31 me dice que glorifique a Dios en lo que haga. Dice: entonces ya sea que comas o bebas o hagas lo que hagas, hazlo todo para la gloria de Dios.
Cualquier cosa que busquemos lograr en la vida debe tener un propósito subyacente que refleje nuestra fe y que glorifique a Dios. En el caso de seguir al corazón, la palabra nos dice en Jeremías 17:9 que más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. Mateo 22:39 nos dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No es solamente amarnos a nosotros mismos, pero al negar las enseñanzas de Dios, las personas se hacen egoístas, pasan a ser su propio Dios, en lugar de servir a los demás. Este egoísmo se va viendo cada vez más. Lo vimos manifestado en los disturbios, con los robos y la destrucción de negocios. A esa gente no le importó que estaba dañando la vida de cientos de personas, arruinándoles un futuro que con arduo trabajo habían construido. La gente cada vez más se irá preocupando por su propio interés, sin importar el bienestar de los demás. Eventualmente, durante la tribulación, la mayoría de los habitantes de la tierra no amarán a Dios ni a los hombres en comparación con ellos mismos. La caridad, al menos que sea para beneficio propio, se enfriará. Los hombres serán enteramente egocentristas, o sea, para sí mismos. Con respecto al amor a Dios, durante los disturbios hubo protestas donde rompían Biblias y exhibían carteles que decían «Destronen a Dios». La tercera característica de 2 de Timoteo 3 es que serán avaros, o sea, amantes al dinero. Esta es una consecuencia directa de ser amadores de sí mismos. 1 de Timoteo 6:10 nos dice que el amor al dinero es la raíz de todo mal. La cuarta característica es que serán soberbios, o sea, orgullosos, que se adoran a sí mismos, fanfarrones. La quinta característica es que serán blasfemos. Se refiere a que están en contra de la palabra de Dios. En griego es blasfemos y significa también parloteando sin parar, hablando malvado, en forma difamatoria, reprochador, maldecir, abusivo. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en las entrevistas que le han hecho a ciertos representantes de los que protestan. Hablaban sin parar y no dejaban que el periodista metiera ni una palabra. También lo vimos en los disturbios, cómo gritaban insultando a los de la raza blanca. Cuando llegue el tiempo de la tribulación, esta actitud será inaguantable, nadie podrá contra ellos. La sexta característica es que serán desobedientes a los padres. El ser desobediente a los padres implica que el hijo o hija se cree saber más que sus padres y por lo tanto le pierde el respeto. Sin embargo, Dios nos dice que Él quiere que los hijos sean obedientes e incluye promesas para los que lo son. Por ejemplo, Efesios 6, del 1 al 3 dice: «Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra». Hace unas semanas circulaban 2 videos de adolescentes que lloraban porque los padres estaban a favor del presidente Trump y en contra del movimiento llamado Las Vidas Negras Importan. Expresaban el odio que le tenían a los padres y el deseo de irse de sus casas. La séptima característica es que serán ingratos. Esto también ya lo estamos viendo hace tiempo. Por ejemplo, los niños que reciben regalos y ni dan las gracias y hasta se enojan porque les están regalando algo que no les gusta. Y los adultos tampoco se quedan atrás. Muchos ni dan las gracias. Lamentablemente, esto lo vemos también entre los cristianos. Especialmente el mundo secular no podría ni contar todas las bendiciones que reciben de Dios. La palabra dice en Mateo 5:45 que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. La gente no se da cuenta que cada día es un regalo de Dios. Le debemos a Dios cada latido de nuestro corazón. Esto debería causar una actitud de agradecimiento, pero en el mundo secular no es así. En la época de la tribulación va a ser mucho peor. La octava característica es que serán irreverentes. En griego la palabra irreverente es anosios y significa profano, impío, malvado en la forma de vivir, en la forma de expresarse. La palabra profano es de donde sale la palabra palabrotas, maldición. Es muy común en las películas en inglés que se use la palabra Jesucristo. Lamentablemente la usan como si fuera una mala palabra.
Me acuerdo hace unos 10 años, una persona que conocía me dijo que su hijo creía que la palabra Jesucristo era un insulto, que él no sabía que había sido una persona y menos que es el Hijo de Dios. La novena característica mencionada en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, es que serán sin amor. La palabra significa sin afecto natural. Romanos 1, del 26 al 27 dice: por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Es decir, el afecto natural es entre hombre y mujer. La homosexualidad, la bestialidad, etc., es pecado, no es aceptado por Dios. Fíjense que ya hemos entrado en los tiempos de Romanos 1:32, donde la gente no solo practica la homosexualidad, sino que también la celebra y le da aprobación a los que la practican. Cuando el hombre ignora a Dios o lo deja de lado, la ira de Dios se empieza a revelar. Esto lo vemos en Romanos 1, del 18 al 32. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Es decir, que la gente no va a tener excusa. De acuerdo a esto, los atributos invisibles de Dios son evidentes para la gente del mundo secular. El versículo 21 sigue: pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es en contra de la naturaleza, y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los practican, tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Este pasaje nos muestra que cuando la persona empieza a rechazar a Dios, empieza a caer en una espiral, y cuanto más rechaza a Dios, más profunda se va en esa espiral. Dios los entrega a la impureza, los entrega a las pasiones, los entrega a tal punto que es como que pierden toda posibilidad de ser salvos, aunque sabemos que si la persona se arrepiente puede obtener la salvación. Estos son los tiempos que estamos viviendo ahora. Esto es lo que hemos visto manifestarse en los disturbios, en las protestas que hacen, en los desfiles de la homosexualidad. Bueno, estos son los tiempos que se están describiendo, y esto no es nada comparado a lo que va a suceder en la época de la tribulación. Volvamos a 2 de Timoteo. La 10ª característica es que serán implacables, que no pueden ser persuadidos a entrar en un pacto. Por lo general el término se utiliza con referencia a quien no tiene contemplaciones o piedad,
y aprovecha todo su poder o capacidad para cumplir un objetivo o llegar a una meta. En concreto, entre los sinónimos de implacable nos encontramos con palabras tales como inexorable, vengativo, cruel, empedernido, despiadado. ¿Suena familiar? ¿No es lo que estamos viendo en los disturbios? El propósito de estos disturbios no es protestar por la muerte de George Floyd. Sus motivos no tienen nada que ver con esto. Ellos están aprovechando esto para llegar a cumplir un objetivo, una meta. La 11ª característica es que serán calumniadores. La palabra significa acusador falso. ¡Wow! De esto hay una lista larga de ejemplos, especialmente cuando se trata del presidente. Y esto no tiene nada que ver con que les agrade o desagrade el presidente. Le hicieron juicio político, por ejemplo, lo acusaron y no encontraron absolutamente nada. Fue una pérdida total de dinero. Decían que él iba a deportar a todos los hispanos ilegales, incluso a la gente de Puerto Rico. Cuando vi eso decidí investigar, porque la gente en Facebook lo criticaba, ya que eso es lo que decían los medios de comunicación. Descubrí que no lo había dicho. Lo que había dicho es que iba a deportar a los criminales. Lo mismo con la cuestión de tomar cloro. No lo dijo. Lo acusaron de ser racista y, sin embargo, él firmó la ley The First Step Act, o sea, la ley del primer paso, que es la ley que permite a prisioneros que creen tener sentencias injustamente largas a que se les revise la sentencia. Esto fue firmado el 21 de diciembre del 2018. Hacía décadas que ningún presidente le prestaba atención a este asunto tan importante. De los 1.000 prisioneros que se beneficiaron hasta el momento, el 90% fueron hombres de raza negra. Se les redujo la sentencia en un promedio de 70 meses. Tampoco se habló del perdón del boxeador afroamericano, campeón de peso pesado, el cual fue arrestado en el año 1913 por llevar en un auto a una mujer blanca y cruzar la línea estatal. Él murió en 1946 y todos decían que a él se le había tendido una trampa. Es más, hasta el senador John McCain y otros venían empujando el caso por años. Le pidieron a Obama que lo perdonara, pero él no hizo nada. Trump lo perdonó y también perdonó a Alice Johnson, una bisabuela que le habían dado cadena perpetua por un crimen no violento y por haber sido encontrada por primera vez con drogas. Podría dar más ejemplos, pero creo que entienden cuál es el significado de falsos acusadores, y esto ya lo estamos viendo. Las personas que acusan sin corroborar los datos, solamente porque tienen una meta. La 12ª característica es que serán intemperantes, o sea, desenfrenados, o sea que carecen de control propio. Si la persona se siente indignada, expresa la indignación inmediatamente. Se refiere a una persona que no es civilizada y es el tipo de persona que participa fácilmente en disturbios. Vemos que esta es una característica que está creciendo en las personas. A medida que pase el tiempo, va a ser más fácil encontrarse con este tipo de gente. La característica número 13 es que serán salvajes, o sea, feroces. Una sociedad que está fuera de control. Esto ya lo vemos desde hace tiempo en ciudades o porciones de ellas que hay que evitar ir por lo peligrosas que son, y lo vemos en los lugares que fueron objeto de los ataques por el grupo que organizó los disturbios. La característica número 14 es que serán aborrecedores de lo bueno, o sea que odian lo que es bueno. Vemos que el paganismo está avanzando a pasos acelerados y es por eso por lo que se usa cualquier oportunidad para atacar la luz. En las noticias se decía que la culpa del COVID-19 era de los evangélicos y de los judíos. Usaron la muerte de Floyd para mostrar carteles que pedían que Dios fuera destronado. A las tinieblas la Iglesia le molesta. La característica número 15 es que serán traidores. Serán personas en las cuales no se podrá confiar. Será una sociedad donde nadie podrá confiar en nadie. La característica número 16 es que serán impetuosos, personas temerarias, que se precipitan. Estas serán personas excesivamente imprudentes ante el peligro. La característica número 17 es que serán envanecidos. Están enceguecidas, embriagadas por su propio orgullo. Significa borrachos de orgullo, gente que se creerá superior a lo demás.
La característica número 18 es que serán amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Así como esto era característico de la sociedad romana en la época que Pablo escribió, esto caracteriza a la sociedad de hoy. Vemos que la persona puede ser muy pobre, pero el celular y Netflix no le falta. La característica número 19 es que serán personas que tendrán apariencia de piedad, pero que niegan su poder, refiriéndose al poder de Dios. Pablo le dice a Timoteo que a estas personas evite. ¿Qué significa tener apariencia de piedad? Esto no solo se refiere a las religiones falsas como la Nueva Era, el budismo, etc. También se refiere a aquellas personas que siguen rituales, que creyendo que así son más espirituales o están más cerca de Dios que los demás. Por ejemplo, aquellos que renunciando a comer carne por la forma en que tratan a los animales, se creen que son más espiritual o espiritualmente maduros con respecto a los que comen carne. También se refiere a personas que siguen los pasos de religiosidad. Aparentan tener una relación con Cristo, van a la iglesia, hablan de cierta manera, pero en sus vidas privadas carecen de esa relación o carecen de la espiritualidad necesaria. El versículo también dice que negaron su poder y también dice que a tales personas se las debe evitar. O sea que como cristianos debemos evitar esta gente y esta forma de religiosidad. Hay congregaciones enteras que son espiritualmente frías y que son insensibles a los asuntos espirituales y niegan o frenan el poder de Dios. Es imposible crecer espiritualmente en tales congregaciones. El apóstol Pablo nos dice que las evitemos. Toda esta lista, estos 19 puntos están en plural, o sea que no se trata de algunas personas o áreas de la sociedad que se van a comportar de esa forma, sino de una gran mayoría. La mayoría de la gente durante la tribulación tendrán estas características. Seguirán codiciando cosas tontas y negarán la verdad y el poder de Dios. Y lo más triste es que no querrán arrepentirse. Saltando en 2 de Timoteo al capítulo 3 al versículo 8, dice: así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Estos tiempos están demostrando que la Iglesia molesta. Cuando la iglesia sea levantada antes de la ira de Dios, durante la tribulación esta maldad será expuesta y finalmente Satanás, sus ángeles caídos, los demonios y todos los hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, o sea, los que desecharon la verdad y no aceptaron a Cristo, serán echados al lago de fuego para siempre. Así que no debemos preocuparnos porque todo está desarrollándose de acuerdo con el plan de Dios. Estos tiempos difíciles mencionados en 2 de Timoteo ya han llegado. Este es el principio. Esto nos lo advirtió el apóstol Pablo. Quiere decir que nuestra función ahora es quedarnos tranquilos, tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es una promesa que Dios nos da, clamar que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y orar por los gobernantes, orar para interceder por lo que está sucediendo en los disturbios, para frustrar los planes del enemigo. La palabra nos dice en Lucas 8:17, dice: pues no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Tenemos que orar que todo lo que está en la oscuridad salga a la luz, para que se haga justicia. Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Dios está en control, Dios nos cuida hasta que sea el momento que nos llame, pero mientras tanto somos intocables. Así que ajustense la armadura de Dios, y aquellos que no conocen a Dios a través de Cristo Jesús, este es el día de la salvación, porque va a llegar un momento en que ser salvo va a significar una muerte segura, y eso va a ser durante el periodo de la tribulación. Este tema da para largo, pero ya se nos ha acabado el tiempo, así que la semana que viene vamos a hablar del rapto, por qué tiene que suceder y por qué tiene que suceder antes de la tribulación, así que no se lo pierdan.
No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas, cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Unpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.